Muy bien, José Ángel, muchas gracias por tu intervención y tus sabias palabras, que seguramente encontrarán reflejo en alguna pregunta que se irá haciendo a lo largo de la exposición. Sin más preámbulo y con el tiempo poco más o menos cumpliéndose, damos la palabra al profesor Manuel Espejo, que nos va a hablar, como antes decíamos, del nuevo régimen de protección de los prestatarios en la Ley 5/2019. Don Manuel, por favor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes, también a los miembros de la mesa, con los que estoy encantado de compartir este rato. Agradecimiento a la Fundación del Notariado por haber contado conmigo y agradecimiento también, en primer lugar, a todos los notarios que están desplegando en este primer año de vigencia de la ley un trabajo ingente al que se ha aludido en esta primera ponencia y que realmente constituye un trabajo impagable, muy de agradecer, que está mejorando la protección del prestatario en el marco de la ley. Yo obviamente no me voy a centrar en particular en la tarea del notariado, puesto que sería una presunción por mi parte. Prefiero centrarme en aspectos más generales de la ley y en concreto me gustaría, si tengo tiempo, centrarme en 4 cuestiones que paso a enumerar por si luego quizás alguna no pueda desarrollar lo suficiente. En primer lugar, querría insistir en que los recientes hechos de la crisis sanitaria y consiguiente crisis económica y también el tratamiento jurídico de la misma vuelve a poner de manifiesto algo que ya se detectó desde el principio en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que es un cierto déficit de diagnóstico de dónde se encontraba el problema que el legislador quería abordar. El segundo asunto, que quizás también constituya una manifestación de este primero, sería la imprevisión de ciertas cuestiones con las que los hechos posteriores nos iban a poner por delante, como era la cuestión de las cláusulas de vencimiento anticipado y las ejecuciones pendientes y paralizadas, suspendidas en multitud de juzgados. La verdad es que resulta aleccionador comprobar que solo 10 días más tarde de la publicación en el BOE de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario se dicta la sentencia de 26 de marzo de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisamente sobre ese punto y cómo esto constituye el punto de salida de sucesivos pronunciamientos también de ese tribunal y finalmente en septiembre del Tribunal Supremo. Sería un segundo punto para comentar. Tercer punto, pues sería evidentemente y esperable el punto de la transparencia como gran tema de la ley. Me he entretenido en contar las veces que ese término aparece en la ley, aparece 35 ocasiones, no solo en el preámbulo, sino también en su texto articulado. Y si comparamos, por ejemplo, con la palabra justo o justicia, solo aparece una vez, además en el preámbulo, o la palabra equilibrio, que solo aparece en 4 ocasiones y también exclusivamente en el preámbulo. Por lo tanto, parece que eso indica que efectivamente la cuestión de la transparencia es importante para la ley y necesita ser mencionada, que obviamente ya lo ha sido y lo seguirá siendo en la ponencia que me sigue. Y por último, el cuarto asunto a comentar pudiera ser el del crédito
responsable, o la concesión responsable de crédito, el deber de evaluar la solvencia por parte del prestamista, la solvencia del prestatario. Muy bien, pues indicado el índice de cuestiones, paso muy brevísimamente a desarrollar cada una de estas cuestiones. La primera cuestión, el diagnóstico del que parte la ley. Pues se ha puesto ya muchas veces de manifiesto que el diagnóstico es fundamentalmente equivocado. Es decir, la causa de la crisis hipotecaria, la causa de la falta de solvencia de los deudores hipotecarios, la causa de la morosidad no es la existencia de cláusulas abusivas o la falta de transparencia material. El señor Aziz, por poner un ejemplo, perdió su vivienda. Y perdió su vivienda simplemente porque ni pudo pagar en 2013, ni podía pagar antes, ni pudo pagar luego. La ley, en este sentido, se centra o se ha centrado en atacar ciertos síntomas jurídicos importantes, que duda cabe, pero no causas sociales o económicas. Y en ocasiones también el legislador ha intentado, al margen de esta ley, desde luego, pero sigue sucediendo, hacer política social a costa de los bolsillos privados. Pues me refiero, pues si comprobamos solamente normas de los últimos meses, como el Real Decreto 6/2020 o el Real Decreto 8/2020 o el 11/2020, pues nos encontramos pues, cuestiones como la ampliación por 4 años, nada menos, de la suspensión de lanzamientos de personas vulnerables afectadas por la ejecución hipotecaria, o nos encontramos la moratoria de pago, que curiosamente primero solo se refiere a las cuotas hipotecarias y ya luego posteriormente a préstamos no hipotecarios. Naturalmente, pues son acontecimientos que demuestran que el problema de fondo pues sigue ahí, el problema no se resuelve. El problema de la crisis económica de 2008 no se resolvía con medidas solamente jurídicas, aunque sean importantes, ni la crisis de 2020 o 2019, por referirla a su causa biológica, pues se va a resolver con esta ley, sino con otro tipo de medidas. Bueno, segundo asunto, hay que denunciar también la falta de previsión dramática en sus consecuencias de la ley en lo que se refiere a las cláusulas de vencimiento anticipado. En fin, la disposición transitoria primera, en su punto cuarto, pues dejó al margen todos aquellos contratos cuyo, dijo, vencimiento anticipado se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Si hubiera instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria, si estuviera este procedimiento suspendido o no. Bien, a esos contratos no se le aplica el artículo 24 en que se regula las condiciones en que una cláusula de vencimiento anticipado puede ser admisible. Pero claro, la imprevisión tuvo un recorrido muy corto. La ley ni siquiera había comenzado su andadura real y efectiva cuando ya teníamos el 26 de marzo del año pasado pues una resolución del Tribunal de Luxemburgo sobre esta materia, ya indicando el camino que los tribunales españoles debieran seguir en sus grandes rasgos. Esa idea que
que luego quedaría mucho más claramente plasmada en los autos de julio del año pasado, con esa referencia explícita a la posibilidad de que la norma legal de carácter imperativo, aún siendo posterior al contrato, pudiera ser soporte suficiente para la ejecución. En fin, tomando pie de estas cuestiones, también saben ustedes cómo resolvió la sentencia de pleno de 11 de septiembre de 2019 del Tribunal Supremo, poniendo un poco de orden o intentando poner un poco de orden en esta materia. Claro está, asumiendo un rol que me parece que es mucho más oportuno que hubiera asumido el legislador que el Tribunal Supremo, aun reconociendo la habilidad de la argumentación del Tribunal Supremo y su sustancial corrección. Pero realmente no deja de ser llamativo el conocimiento y la lectura de esa sentencia con estas orientaciones que más que orientaciones debieran haber sido norma jurídica para evitar las discrepancias entre órganos jurisdiccionales en una materia tan enormemente sensible y tan enormemente importante como es la multitud de procedimientos de ejecución hipotecaria paralizados por las dudas que suscitaba la cláusula contractual de vencimiento anticipado. Bien, lo dejo aquí de momento, este segundo tema, desde luego importantísimo, y paso al tercero, el tema de la transparencia. Bien, antes les he indicado la importancia que el concepto de transparencia tiene en la ley, manifestado en la propia reiteración del término, pero paradójicamente encontramos mejores acercamientos conceptuales a lo que la transparencia es o debe ser en resoluciones jurisdiccionales que en la propia ley, donde está ausente una conceptuación de lo que deba ser la transparencia o lo que la transparencia es para la propia ley. Cuestión verdaderamente importante, sobre todo cuando determinados tipos de cláusulas incluso pues, resultan sustraídas al control de transparencia. Bueno, me permito citar como un lugar donde encontrar mucho mejor formulado en qué consiste la transparencia, pues la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 3 de marzo de 2020, que no se nos puede olvidar, aunque haya quedado quizá en la bruma del confinamiento, pero claro, solo en el mes de mayo, pues, en fin, el Tribunal Supremo ha admitido, pues no recuerdo el número de recursos de casación precisamente sobre el problema de la transparencia en el índice RPH, al que se refiere esta sentencia de Luxemburgo y donde pues, se explica de un modo tan concreto y tan breve lo que la transparencia significa y que el legislador no supo transmitir ni explicar. Antes decía que había asuntos en la ley de contratos de crédito inmobiliario en que produce cierta inquietud la ausencia de referencias o de controles de transparencia. Por ejemplo, a mí el caso más inquietante, porque me parece como, diríamos, el enterrador que está llamando a la puerta de la hipoteca, es el caso de los contratos vinculados y en especial el contrato de seguro
accesorio, dice también la ley, a aquel de hipoteca que ha sido ofrecido, o más que ofrecido, ha sido obligado el prestatario a suscribir con la finalidad de cubrir los riesgos que puedan afectar a su capacidad de reembolso del préstamo. Es, creo, el mejor ejemplo de un contrato vinculado que se escapa, según entiendo percibir en la ley, pero lógicamente me corregirán y preguntarán o intervendrán sobre este aspecto. Repito, esto es, a mí me parece ver a un enterrador que llama a la hipoteca a la puerta diciendo: ha llegado tu hora. Finalmente, el cuarto punto, también importante y en el que se han producido avances, algunos avances sustanciales, es el que anunciaban de la concesión responsable de financiación o de crédito. La directiva, como recuerda el propio preámbulo de la ley, pone acentos bastante gruesos en este aspecto del mercado hipotecario de la Unión, y cabría decir que en España no podemos estar orgullosos de este aspecto de nuestro mercado hipotecario. En concreto, ha existido mucha irresponsabilidad en la concesión de préstamos. El preámbulo advierte que la posición, la asimetría en la posición de prestamista y prestatario no queda salvada con el simple hecho de proporcionar al cliente información o de darle advertencias, que se exige algo más, se exige un comportamiento responsable y profesional por parte del prestamista. Bien, estas buenas intenciones del preámbulo ciertamente se concretan en algunas medidas acertadas que van en el buen camino, como por ejemplo el hecho de que en el artículo 12.1 se permita, con rango de ley, que el prestamista comunique datos de concesión del préstamo a oficinas privadas de información crediticia, con lo cual se empieza a poner una cierta base a funcionamiento de sistemas positivos de información crediticia y no los meramente negativos de impagos, que son con los que actualmente o hasta la entrada en vigor de la ley podía contar el prestamista. Pero, junto con eso, sigue siendo insuficiente, a mi juicio, que lógicamente luego podremos debatir, sigue siendo insuficiente el modo o los instrumentos que la ley proporciona para controlar el cumplimiento efectivo de este deber del prestamista. Es decir, no sabemos, no existe una ratio préstamo-ingresos del prestatario, tampoco existe una ratio entre préstamo y valor del inmueble y, por tanto, desde el punto de vista normativo, nos encontraríamos con limitaciones a la hora de poder afirmar que se ha incumplido el deber de valorar la solvencia. Y por último, también importantísimo, y con esto acabo, no existen consecuencias en el orden jurídico privado del incumplimiento de este deber del prestamista de evaluar la solvencia. Solamente existen sanciones de tipo administrativo, disciplinario, Banco de España, lo cual constituye un error, a mi juicio, como se ha puesto de manifiesto en muchísimas ocasiones por la doctrina,
que debiera haber sido solventado también por el legislador. Muy bien, pues han pasado 15 minutos desde que comencé mi intervención. No quiero consumir ni un segundo más. Les agradezco su atención y queda a disposición del posterior debate para profundizar en alguna de las cuestiones suscitadas.